Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Gabriela Costa. La idea de hoy es presentarles una clase sobre temblor. Em, bueno, la diapo principal que están viendo es una paciente comiendo que presenta un temblor, ¿sí? Ese temblor es de acción porque está haciendo una acción que sería comer en este caso y está teniendo dificultades para la alimentación. Bueno, les puse esta primera diapositiva porque una de las consultas más frecuentes es un paciente que refiere este temblor y que presenta problemas en las actividades de la vida diaria, ¿sí? Que se les caen las cosas, que se le derrama un vaso, por ejemplo, y que no puede completar actividades que anteriormente podía hacer sin inconvenientes. También el temblor lo pueden referir familiares, ¿sí? Amigos, y tiene un gran componente social, ¿sí? Eso es una de las principales causas de la consulta en trastorno del movimiento. Como definición, el temblor es un movimiento involuntario, rítmico, oscilatorio de una parte del cuerpo, producto de la contracción alternante de los músculos antagonistas. Y uno de los temblores mayormente es consulta en trastornos del movimiento es el temblor esencial, que afecta aproximadamente un 5% de la población mayor de 60 años y hasta un 20% en mayores de 95 años. En cuanto a la clasificación de los temblores, tenemos que clasificarlos según la velocidad o frecuencia, según la parte del cuerpo afectado, según el momento en que aparece, la asociación con otras enfermedades y la región donde se origina. Vamos a ver que van a existir un temblor en el examen físico que lo podemos evaluar en el reposo y el temblor en la acción lo podemos dividir en el postural, el cinético, a su vez se divide en simple, intencional y específico de tarea, y el isométrico. Acá tenemos como un cuadro que divide el temblor de reposo y de acción y las diferentes clasificaciones según el tipo de temblor. Según su origen, podemos dividirlo en central o periférico. Por ejemplo, el temblor de la enfermedad de Parkinson es de origen central y el periférico es de origen por ejemplo, en neuropatías periféricas. Según la fenología, tenemos el temblor de reposo que se presenta en una región del cuerpo no activada voluntariamente y se encuentra libre de la acción de la fuerza de la gravedad. En cambio, el temblor de acción se presenta cuando se realiza una contracción muscular. Le pedimos al paciente que haga una determinada acción. Y lo dividimos en el temblor postural y en el temblor cinético. Según la frecuencia, lo podemos dividir en temblores de baja frecuencia cuando son menores de 4 Hz, mediana frecuencia entre 4 y 7 Hz y temblores de alta frecuencia cuando son mayores de 7 Hz. Por lo general, los temblores de alta frecuencia son, por ejemplo, el temblor ortostático o el temblor esencial. Los de mediana frecuencia podemos verlo en el temblor de Parkinson o parkinsonismo, en el temblor distónico también. Y el de baja frecuencia podemos encontrar el temblor cerebeloso, el de Holmes o el palatino. También hay que tener en cuenta las áreas del cuerpo afectadas que van a tener temblor, eso hay que describirlo en la historia clínica, la posición del miembro, si mejora o empeora el temblor, la edad de inicio, es importante, los cambios a lo largo del tiempo, si se mantuvo igual, si incrementó, si disminuyó, la historia familiar, si hay historia familiar de temblor en la familia, es importante recabarlo en la historia clínica. También la presencia de otros movimientos involuntarios, otros síntomas neurológicos, el uso de medicaciones que producen o aumentan el temblor, es bastante importante recabar esa información, elementos de la dieta que exacerban el temblor, por ejemplo, el consumo en exceso de cafeína puede exacerbar el temblor fisiológico, y síntomas de enfermedad tiroidea, ¿sí? Es importante recabar toda esa información. El temblor lo podemos clasificar en el axis 1, que serían los síntomas clínicos,
cómo es muy parecida a la clasificación que hay de distonías. Bueno, en el caso de los temblores, el Axis 1 evalúa lo que es la historia clínica del paciente, consignando la edad, el tiempo de evolución, la historia clínica, la historia familiar, el uso de alcohol o de drogas que sensibilicen el temblor, las características del temblor, ¿sí? La distribución corporal, la activación o la frecuencia, los signos o síntomas asociados, que pueden ser de enfermedades sistémicas o neurológicas, y obviamente los test de laboratorio y los test adicionales que solicitemos. El Axis 2, en cambio, habla sobre la causa. La causa puede ser adquirida, genética o idiopática, que la idiopática se puede dividir en familiar o esporádica. Bueno, entonces, ¿cómo evaluamos a un paciente que viene a la consulta con temblor? Bueno, lo importante es hacer una buena anamnesis, con recabar toda la información que se sepa sobre el uso de fármacos, aunque sean fármacos derivados de homeopatía, bueno, todo tratar de identificar qué es lo que está consumiendo el paciente, los antecedentes familiares de temblor o de enfermedades neurológicas, y siempre se debe completar buscando signos cerebelosos, extrapiramidales, posturas anormales, se tiene que hacer el examen de la marcha y la búsqueda de neuropatía periférica. Bueno, ¿cómo evaluamos el temblor en de reposo? Entonces tenemos que pedirle al paciente que se coloque en posición de reposo. Usualmente le pedimos que esté sentado con las manos sobre los muslos, y le pedimos al paciente que, por ejemplo, cuente hacia atrás, de 100 para atrás, con los ojos cerrados, a ver si es que aparece o emerge el temblor de reposo. Em, por lo general se pide también que el paciente esté con las piernas colgando sin apoyar los pies. Eso hace que el paciente esté más relajado y pueda emerger el temblor. En cuanto al temblor postural, primero evaluamos al paciente con los brazos extendidos, em, que extendemos las manos hacia adelante con los dedos separados. Si el temblor no es evidente, se puede reforzar la observación colocando sobre los dedos una hoja de papel, que eso lo hemos hecho varias veces en consultorio, a veces la grabamos en video como para poder observar después el video y ver si hay oscilaciones que se transmiten a la misma en el papel. Y también lo podemos evaluar pidiéndole al paciente que haga una confrontación de ambos índices em, en oposición, colocando sus brazos en aducción y se observa también si hay oscilación. A su vez, el temblor postural lo podemos evaluar en la posición que se ve en la segunda foto, donde extendemos los brazos superiores en contra de la gravedad, afrontando las manos, ¿sí? Y podemos observar si hay presencia de oscilación o aleteo de los miembros superiores. También podemos pedirle al paciente, que sería provocar el temblor cinético, haciéndole el test de la espiral, ¿sí? De adentro hacia afuera, primero con la mano hábil y después con la mano no hábil, donde podemos ver que la espiral va a tener una oscilación bastante importante en el miembro donde aparece el temblor, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de una paciente con un temblor esencial de larga data. Vemos la diferencia que hay entre la mano derecha, que era la hábil, y la mano izquierda, la no hábil. Los dos tenían componente importante de temblor. Em, y bueno, se puede ver las distintas oscilaciones en el papel que marcarían la presencia de un temblor bastante severo.
La misma paciente donde se le pide la copia de dibujo y el test del reloj. Ahí estamos viendo donde también oscila los trazos. Incluso al escribir la dice hermoso día y bueno, también tiene el problema que se exacerba en la escritura, es el temblor también. Tenemos que buscar temblor en otras áreas del cuerpo, en la cabeza, en el cuello, en la mandíbula, en la voz, en la lengua. Si el paciente consulta por temblor, la idea sería buscar en otras áreas. Y bueno, la idea ahora sería demostrarles algunos videos y algunos ejemplos en las enfermedades en las que predomina el temblor de acción. Esta paciente, como les decía, es la que presenta un temblor esencial de larga data. Cuando nos consultó tenía 16 años de evolución. La paciente ya tenía afectación de sus actividades de la vida diaria. Ella refería que, bueno, era ama de casa, cocinaba y que ya no podía cocinar, que había tenido accidentes domésticos por la presencia del temblor. Y bueno, en el segundo video estamos pidiendo que haga la confrontación y vemos la oscilación en ambos miembros superiores. Y ahí lo vemos bastante evidente. Lo mismo que le pedimos ahora hacer la prueba de índice nariz y la presencia del temblor de acción, que en este caso es un poquito más a predominio del lado izquierdo. En el primer video también estamos pidiendo que haga los test para evaluar bradicinesia. En este caso no presentaba bradicinesia, ¿sí? Predominaba claramente el temblor. Ahí lo vemos de vuelta, postural y de acción y en la prueba de índice nariz. Bien. Entonces, bueno, la primer patología y una de las más frecuentes en la consulta cuando es sobre temblor es principalmente de acción bilateral de ambas manos y antebrazos, aunque hay un porcentaje menor, puede ser asimétrico y comprometer el reposo. Em, como les decía, afecta a los brazos, interfiere en tareas cotidianas y a su vez puede estar asociado con temblor de la voz y del mentón. Lo que apoyan al diagnóstico sería una duración mayor a 3 años, una historia familiar con temblor esencial presente en 80% de los casos, con aparición luego de los 65 años, que puede ser en forma esporádica, y la reducción del temblor con la ingesta de alcohol. Esto no es paternognomónico, pero se le puede preguntar en la consulta si al consumo de alcohol este temblor se reduce. ¿Cuáles son las características del temblor esencial? Es principalmente cinético o postural, tiene un 50% de componente intencional, la frecuencia es intermedia de 4 a 8 Hz, puede llegar a ser asimétrico y predominantemente en miembros superiores. ¿Cuál va a ser el motivo que lo trae a la consulta con un neurólogo? Bueno, que ya comience con vergüenza por tener problemas en las actividades de la vida diaria, no pueden vestirse, abrocharse el corpiño, por ejemplo, los botones, em, compromiso funcional, se le caen las cosas, no puede llevarse el vaso a la boca, etcétera, ¿sí? Bien, y en cuanto a la definición del temblor esencial, lo dijimos recién, al menos 3 años de duración, sin un temblor asociado en otra región, ausencia de otros signos neurológicos y hay una definición que es un poquito más nueva del temblor esencial plus que se agrega
al temblor con características de temblor esencial signos neurológicos asociados que pueden ser compromiso en la marcha, una postura anormal que puede ser distónica, puede haber compromiso cognitivo y algún otro signo leve neurológico de significancia desconocida. Y puede ser también un temblor esencial más un temblor de reposo, eh, si tendríamos que clasificarlo acá, ¿no? ¿Cuáles serían los criterios de exclusión para lo que sería temblor esencial o temblor esencial plus? Si hay un aislado temblor focal, que sea de la voz o cefálico, el temblor ortostático con una frecuencia mayor a 12 Hz, el temblor de tarea o posición específica y el inicio repentino y deterioro progresivo. Bien, ¿qué otro tipo de temblor es en el que predomina la acción, ¿no? El temblor de acción. Bueno, otro ejemplo es el temblor fisiológico incrementado, que es fácilmente visible, suele ser postural y cinético de alta frecuencia y la causa es usualmente fisiológica y reversible. Por ejemplo, pacientes con fatiga, ejercicio, la hipoglucemia, ¿sí? Si consumieron tirotóxicos, el hiperparatiroidismo, abstinencia alcohólica. Bueno, acá están todas las causas que pueden llegar a dar un temblor fisiológico incrementado. A su vez, hay fármacos que pueden incrementar el temblor fisiológico, como por ejemplo el litio, algunos antidepresivos, blocantes cálcicos, ¿sí? Corticoides. Bueno, ahí está todo el listado para que después lean con detenimiento. Bien, el temblor fisiológico es algo que está prácticamente en todas las personas y puede exacerbarse por las causas que les comenté anteriormente. ¿Cuáles serían las características? Suele ser cinético y postural, no hay un temblor que sea de intención, se da en las manos, por lo general la amplitud es menor a lo que se ve en el temblor esencial, la frecuencia suele ser mayor a lo que se ve en el temblor esencial y no compromete el cuello. Otro temblor que predomina más que nada en lo que es la acción o de intención es el temblor cerebeloso. Puede ser uni o bilateral, puede tener temblor postural asociado y es de baja frecuencia. Se acompaña con otros signos cerebelosos, con oscilación de la cabeza y el tronco. Y puede ser sintomático en algunas enfermedades neurológicas, como puede ser la esclerosis múltiple, el consumo crónico de alcohol, la degeneración hepatocerebral adquirida, las ataxias espinocerebrosas, entre otros síntomas que puedan estar afectando el cerebelo. Perdón. El temblor distónico es también un temblor que es de baja frecuencia, por lo general postural o de intención, no es de reposo, que compromete la región afectada por la distonía. Suelen ser focales, por ejemplo, cefálicos, a veces de tarea específica, la distonía del escribiente con asociación del temblor distónico. Y algunos de estos temblores suelen carecer de distonía clínicamente evidente, pero en algún momento la desarrollan. Bien, esos serían las enfermedades que predomina el temblor de acción. Ahora vamos a ver las enfermedades donde predomina el temblor de reposo. Y acá estamos viendo en la posición de colocar las manos sobre el muslo en forma de reposo. Podemos observar la presencia del temblor de reposo, pidiéndole al paciente que haga alguna tarea de distracción, ¿sí? Donde ahí emerge el temblor de reposo. Una de las patologías en donde va a ver el temblor de reposo es el temblor parkinsoniano. Es el característico temblor en cuenta de monedas, es asimétrico y suele comprometer miembros y se suprime con el movimiento. Afecta mandíbula y cabeza también. Y el temblor
puede aparecer como reemergente, que es la aparición del temblor en segundos después de adoptar una nueva posición. Por ejemplo, le pedimos al paciente que extienda los brazos y ahí reemerge también el temblor, ¿sí? Y eso sugiere este temblor parkinsoniano que podemos ver en la consulta. ¿Cuáles serían las características? Es de reposo, asimétrico, que afecta un lado del cuerpo, inicia en un miembro, hay que evaluar también brazos, muñecas, dedos. Puede afectar mandíbula y raramente la cabeza y tiene un componente postural y o cinético también. Bueno, ¿y cuáles son las enfermedades que predomina un temblor mixto? Es decir, que vamos a ver temblor de reposo, temblor de acción. Tenemos el temblor rúbrico o temblor de Holmes, que es un temblor secundario a lesiones isquémicas por ACV, neoplasias, cavernoma. Es también conocido como un temblor rúbrico, tálamo o mesencefálico. Presenta un componente de reposo postural o de intención de baja frecuencia y suele acompañarse de otras manifestaciones neurológicas como hemiparesia, distonía, trastorno del movimiento, de trastornos sensitivos, perdón, ataxia y afectación o compromiso de pares craneales. En la enfermedad de Wilson, por ejemplo, es el denominado batir de alas, que es un temblor de Holmes, justamente. Perdón. Bueno, en el caso del temblor de Holmes, yo les puse esta imagen para que recuerden la vía dentro rubro tálamo cortical, en el cual las lesiones de lo que es el núcleo de la oliva inferior a nivel del cerebelo o el núcleo dentado, o más arriba en el núcleo rojo, y obviamente en el tálamo a nivel de la corteza pueden dar este tipo de temblor, ¿sí? Esto, donde estaría, digamos, el círculo en rojo sería la ubicación a nivel cortical de la vía. Acá tenemos el tálamo, acá el núcleo rojo y el núcleo dentado y de la oliva inferior. Bien. Después tenemos el temblor ortostático, que es un temblor ya de alta frecuencia, de 13 a 18 Hz, que suele darse en las piernas y está asociado a una sensación de inestabilidad en la postura de pie. Se puede palpar a nivel de los cuádriceps y suele desaparecer al caminar o al sentarse. Otros temblores que podemos encontrar en la consulta, el temblor de tarea específica, donde una persona realiza una tarea, como escribir, tocar algún instrumento, y aparece el temblor. Puede existir una coexistencia con la distonía, por lo cual se denomina un temblor distónico. Después podemos encontrar el temblor palatino, que es sintomático de una lesión cerebelosa o de tronco, em, y que se puede asociar también este temblor palatino a un clic auditivo. Son por unas descargas a nivel de las olivas inferiores debido a la lesión de la vía, ¿sí? Em, Después tenemos el temblor neuropático, que suele ser de actitud y de intención, y puede ocurrir en neuropatías hereditarias y periféricas, y en 6DP. Lo que ocurre más frecuentemente es a nivel de miembros superiores, que se observa como una especie de temblor ortostático en el caso de un paciente con este tipo de temblor. Bien, entonces, ¿cuáles son los exámenes complementarios que le pedimos a un paciente que viene en la consulta por temblor? Le pedimos una resonancia magnética, donde ahí descartamos lesiones estructurales, descartamos lesiones a nivel de cerebelo, el temblor de Holmes, el temblor velopalatino, los parkinsonismo o enfermedad de Wilson. En laboratorio, pedir perfil tiroideo, ionograma, calcemia, hepatograma.
glucemia, el cobre urinario 24 horas, ceruloplasmina sérica. Todo eso para descartar los distintos tipos de temblor que pueden llegar a ocasionar a un paciente. El caso del electromiograma permite conocer la frecuencia y el patrón de activación muscular. Es de utilidad más que nada en el temblor ortostático, el distónico y temblores psicógenos. Sin embargo, su utilidad es escasa y bueno, es técnico dependiente, ¿no? ¿Qué tratamientos tenemos para el temblor? Bueno, tenemos el topiramato, que tiene una eficacia comprobada bastante aceptable. Por lo general tienen respuesta a los pacientes con temblor esencial y yo lo he visto en consultorio con mayor de 200 miligramos día de topiramato. Las dosis bajas suelen no darle efecto, por lo cual hay que ir subiendo la dosis antes de descartar el topiramato. Después se pueden usar beta bloqueantes como el prepanolol. Siempre pedir antes un electrocardiograma para ver que no baje demasiado la frecuencia al paciente o no haya alguna alteración a nivel del electrocardiograma antes de recetar el propanolol. Pero usualmente hay bastante beneficio y es aceptable. eh, pero por lo general a veces requiere hacer la consulta con el cardiólogo previamente. Después tenemos algunos barbitúricos em, que pueden llegar a ser eficaz. Y dentro de las benzodiazepinas, el alprazolam puede ser uno de los que se puedan utilizar. En consulta, por ahí, dentro de las benzodiazepinas, también el clonazepam puede llegar a ser de utilidad como tratamiento. Luego también la toxina botulínica y después están los tratamientos más invasivos con la colocación de DBS en los casos más severos, ¿no es cierto? Bueno, espero que es una clase cortita, que les haya servido este breve repaso y bueno, nos vemos en la próxima clase. Acá tenemos como un cuadro que resume todo lo que estuvimos diciendo hasta el momento, la clasificación de los temblores, que es importante tenerlo en cuenta más que nada para ir viendo lo que es el algoritmo luego del tratamiento posterior. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase de Corea.